anteúltimo tema, que es integrales impropias, que entra bastante en los exámenes finales de teoría y no es difícil para entender ni para estudiar, o sea que está bueno que le presten atención y aparte es bastante útil. Entonces vamos a poner a grabar y vamos a empezar la clase. Recording in progress. Bueno, entonces vamos a dar hoy integrales impropias. Vamos a poner el título. Se llaman así integrales impropias a dos situaciones distintas, es decir, porque vamos a tener integrales impropias de primera especie y integrales impropias de segunda especie. Las integrales impropias de primera especie son aquellas donde uno de los dos extremos de integración está en el infinito, o puede suceder que los dos extremos de integración se encuentren en el infinito. Entonces vamos a empezar primero con las integrales impropias de primera especie. En el caso de la integral de primera especie, vamos a tener tres situaciones distintas. Vamos a empezar con la primera situación, que sería la situación A, en el cual el estudiante tiene que resolver una integral definida, pero ¿qué sucede? El extremo superior se encuentra en el infinito. Es decir, que si yo hiciera un dibujo de esta situación, por ejemplo, yo tendría que resolver una integral, vamos a hacer un gráfico, que tiene, por ejemplo, esta forma. Entonces, yo tengo el valor de A, que sería este, y obviamente necesito calcular este área que tenemos acá. Se supone que el eje X sería una asíntota horizontal de esta función. Entonces, a mí me interesa saber qué sucede con el valor de este área donde supuestamente el extremo superior se encuentra en el infinito. Bueno, es muy fácil la resolución, se resuelve con límites y se dice que esto va a ser igual a el límite con b tendiendo a más infinito de la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Es decir, que directamente el estudiante resuelve la integral definida con a y con b y después hace tender b a infinito. Si el resultado le da un número, se dice que la integral es convergente. Si el resultado es infinito, se dice que la integral es divergente. Acuérdense que cuando un estudiante resuelve un límite con una variable tendiente a infinito, puede suceder las dos cosas, que le dé como resultado un número o que le dé como resultado infinito. En ese caso, si le da como resultado un número es convergente y si le da como resultado infinito, se dice que es divergente. Ahora bien, vamos en búsqueda de una segunda situación. O sea, vamos a poner B, y en este caso, nuestra integral va a tener el extremo inferior desde menos infinito hasta b de f de x diferencial de x. Bueno, ¿cómo sería una situación como esta? Y bueno, similar a la anterior, pero ahora quiero yo obtener, por ejemplo, un área de estas características. Entonces, el estudiante quiere calcular el área encerrada por la curva
desde menos infinito hasta el extremo superior, que sería b. Entonces, acá tenemos el menos infinito, acá tenemos el más infinito, y evidentemente el área que pretendemos encontrar es este área que más se está pintando. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos en el caso anterior, pero en este caso vamos a decir que queremos calcular un límite con a tendiendo a menos infinito de la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Bueno, también las mismas razones que en el caso anterior. Si este resultado me da un número, estamos en presencia de una integral convergente, y si me da infinito, es una integral divergente. ¿Está? Son muy fáciles de identificar este tipo de integrales, no así la de segunda especie, porque se ve claro que uno de los extremos está en el infinito. Si el estudiante quisiera calcular una situación en la cual los dos extremos se encuentran en el infinito, o sea que vamos a suponer que tenemos que calcular un caso C. Ese caso C es esta situación. Supongamos que el estudiante tenga de menos infinito hasta infinito de f de x, diferencial de x, y entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, esa integral el estudiante la va a resolver como la suma de dos integrales. Una que vaya de menos infinito hasta c de f de x, diferencial de x, más una integral que va de c hasta infinito de f de x, diferencial de x. O sea que él va a tener que resolver dos situaciones como las que vimos anteriormente. Esta con límite, con a, por ejemplo, tendiendo a menos infinito, y esta con b tendiendo a infinito. Es decir que esto será igual, la primera parte sería un límite con a tendiendo a menos infinito de la integral entre a y b de f de x, diferencial de x, más el resultado que se obtenga de un límite con b tendiendo a infinito de la integral entre a y b de f de x, diferencial de x. Muy bien. Vamos a usar un gráfico donde el estudiante podría llegar a necesitar ese tipo de situación. Voy a poner un poco de tinta a mi marcador. Ahora sí. Y entonces, supongamos la más conocida de todas estas situaciones es la curva de Agnesi, pero hay cientos de funciones que cumplen con esa característica. Es decir, que el estudiante tendría algo parecido a esto. Eso es una integral netamente impropia. Quiere calcular la integral que va desde menos infinito hasta infinito. Y ahí lo tienen. Acá estaría el menos infinito y acá estaría el infinito. Bueno, las mismas condiciones que los anteriores. Puede suceder de que una de estas dos integrales me dé infinito y la otra me dé un número, pero infinito más un número me da infinito, o sea que sería divergente. Me quedaría un número en el caso de que las dos integrales serían un número. Acuérdense que a lo mejor alguna de estas integrales me puede llegar a dar negativa, porque podría suceder que mi integral venga por acá abajo, corte acá y suba. Entonces, si yo integro, en un área me va a quedar negativa y el otro área me va a quedar positiva. Entonces, siempre tienen que calcularla en valor absoluto. Otro detalle a tener en cuenta, que acá Massa puso un C. Ese C puede ser cualquier número comprendido entre menos infinito e infinito. Normalmente en la práctica lo que se usa es tomar el valor 0
generalmente este tipo de funciones son simétricas, entonces por ahí conviene calcular de 0 a infinito y multiplicar por 2 si es que me piden el área total. Entonces, ahí tenemos las tres situaciones con las que el estudiante se puede encontrar cuando resuelve las integrales impropias, donde uno de los extremos o los dos se encuentran en el infinito. ¿Se entendió? O sea, profe, que en la C había que aplicar valor absoluto, ¿no? ¿Cómo? En la C dijo que había que aplicar valor absoluto, no entendí esa parte, para que no dé No. negativo. Acá, por ejemplo, el gráfico que puso Massa es un gráfico de una función que es toda positiva. Entonces no hay problema. Pero vos podés tener una función que haga este movimiento, venga por acá abajo, corte al eje X, suba y se va al infinito. Acuérdense que la curva puede llegar a cortar al eje, a la asíntota horizontal. Lo que nunca va a hacer una curva es cortar a una asíntota vertical, pero la horizontal sí puede cortar. Entonces, hay que tener cuidado ahí, porque ahí hay que resolver, obviamente, por separado y ver, tomar los valores en valor absoluto cuando son negativos. Usted está calculando un área y entonces las áreas no son negativas. ¿Me seguís? Sí, profe. Bien. Un ejemplo es esto, por ejemplo. La integral, la que recién hicimos, es justamente la curva en Messi. Vamos a hacer un ejercicio muy fácil. Vamos a suponer que el estudiante tiene eso que resolver. Entonces, esto será el límite con a tendiendo a menos infinito de la integral entre a y c, y 0 vamos a poner, de 1 sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x, más un límite con b tendiendo a más infinito de la integral que va desde 0 hasta infinito de 1 sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Muy bien. El estudiante hace la integral como ya la conoce. Esta integral es el arco tangente de x. Entonces le quedaría así. Límite con a tendiendo a menos infinito del arco tangente de x entre a y 0. Más el límite con b tendiendo a más infinito del arco tangente de x entre 0 y b. Acá me equivoqué. Ahí va. Muy bien. Entonces, ¿cómo resuelve el estudiante? Aplicando la regla de Barrow. Esto me quedaría límite con a tendiendo a menos infinito. Fíjese esto. El arco tangente de 0 es 0. Y le quedaría menos el arco tangente de a. Muy bien. Después tenemos más. Disculpen un segundo. Después tenemos más el límite con b tendiendo a más infinito de el arco tangente y acá de b. Porque el arco tangente de 0 es 0. Y esto es igual. Y ahí el estudiante tiene que saber cuánto es el arco tangente de menos infinito. El arco tangente de menos infinito es menos pi sobre 2. ¿Cómo hago eso con la calculadora? Lo que tiene que hacer el estudiante es lo siguiente. Primero, poner la máquina en radianes y darle a x un valor negativo pero grande. Es decir, por ejemplo, 10 a la sexta. O sea, menos 10 a la sexta. Entonces hace con su máquina calcular arco tangente de
menos 10 a la sexta. Y la máquina le va a devolver, si es una máquina buena, le va a devolver como resultado pi sobre 2. Entonces, menos pi sobre 2. Y con este menos te va a quedar pi sobre 2. Acá te le va a quedar más, y esto te queda pi sobre 2, o sea que el resultado es pi. Entonces, fíjense que la integral esa de la curva de Messi que hablamos, desde menos infinito hasta infinito, tiene un área igual a pi, o sea que es convergente. ¿Me siguió la clase? ¿Probaron como le dije con la calculadora o no? ¿Cómo? ¿Qué cosa, loco? Primero tenés que poner la máquina en radianes. Después tenés que hacer el arco tangente, entre paréntesis, menos 10 a la sexta, o a la octava, cuando más grande mejor. Cerrar paréntesis, ponés la tecla igual y te tiene que dar menos 1,57, que es pi sobre 2, y algunas calculadoras buenas ya te da el pi sobre 2. ¿Sí? Que es pi sobre 2, que es la mitad de pi. Por ahí tenés que aumentar el exponente, ponerle a la octava o a la 10, 10 a la 10, por ejemplo, a ver, a lo mejor ahí funciona mejor. No sé el resto de los estudiantes si hicieron la cuenta así. Bueno, está bien, vos tenés una FX82 viejita. No tiene ni marca. Y bueno, sí, por eso entonces te da así. Una Casio nueva te tendría que dar piso de 2. Bueno, ¿algún otro estudiante no entendió el procedimiento? ¿Borro? Sí, profe, se entendió bien. Bien. Bueno, esto es un ejemplo que más salió de las de primera especie. Y vamos a la de segunda especie, que son un poquito más complicadas, inclusive de darse cuenta que es una integral impropia. Hay muchos estudiantes que no se dan cuenta y ahí cometen error. Entonces vamos a poner de segunda especie. La de segunda especie son aquellas donde la función no está definida en uno de los extremos. ¿Qué quiere decir? Que tiene una asíntota vertical en uno de los extremos. Entonces, el estudiante, por ejemplo, vamos a resolver el caso A. También se pueden presentar 3 casos. Entonces, el caso A dice que la integral entre A y B de f de x, diferencial de x, y no existe f de A. Entonces, si vamos a hacer un dibujo de la situación, por ejemplo, yo haría algo parecido a esto. Yo tengo una asíntota vertical, por acá, justo en el valor A, y mi función hace este movimiento. Y yo quiero saber este área. El área que va desde A hasta B. O sea que mi problema está en A. Es decir, la función no está definida en el A porque tiene una asíntota vertical. Entonces, estamos en un caso similar a los anteriores. El otro era una asíntota horizontal. Acá tenemos una asíntota vertical. Bueno, entonces, ¿qué hago? Vamos a tomar un valor de epsilon que está que supera el valor A y lo hago tender a 0. Entonces esto me va a quedar así. Esto me quedaría límite con epsilon tendiendo a 0 de la integral entre epsilon más A, o A más epsilon vamos a poner, queda mejor. A
más epsilon, y B, justamente, de f de x diferencial de x. Y acá, la misma salvedad. Me puede dar un número o me puede dar infinito. Si me da un número es convergente, y si me da infinito, se dice que la integral es divergente. Entonces, muy fácil de entenderlo, no así de hacerlo. Es decir, la teoría es muy fácil, pero la práctica se les complica bastante. Bueno, vamos al caso B. Entonces, en el caso B, el estudiante, ¿qué tiene ahora? Una situación como que la integral entre A y B de f de x, diferencial de x, y ¿qué pasa acá? No existe la función en el extremo superior. Entonces, ¿cómo podría ser un gráfico de esta situación? Y muy fácil. Vamos a inventar un dibujo que tenga esas características. El estudiante tiene por acá una asíntota vertical, donde lo va a tener en el valor b, y él tiene la función que hace este movimiento. Y él quiere calcular este área, el área entre A y B, esto sería el valor de A. Entonces, se ve claro en el dibujo que A no existe, porque obviamente está en el infinito la ordenada. Entonces, ¿cómo resolvemos esta situación? Voy a elegir un epsilon, pero antes de B. Entonces, presten atención, porque hay una pequeña diferencia con esto, me va a quedar límite, con epsilon tendiendo a 0, eso es lo mismo, pero integral entre A y B menos epsilon. Fíjense que cuando el extremo superior se le suma epsilon, cuando es el extremo inferior se le resta epsilon. F de x, diferencial de x. Algunos autores calculan, hacen la integral entre A y B, pero calculan el límite con x tendiendo a A por derecha. Y acá hacen el límite con t tendiendo a B por la izquierda, es decir, por acá. Ustedes hagan lo que quieran conveniente. Yo no quiero mezclar, por eso no le hago las dos cosas. Prefiero esto, que para mi criterio es mucho más sencillo. O sea, tomar un epsilon, en el caso de que sea el extremo inferior, tomo un epsilon después, y en el caso que el extremo superior sea, tomo un epsilon antes. Entonces, justamente, acá tomo un valor b menos epsilon, y acá tomo un valor b más epsilon, y hago tender epsilon a 0. Y el caso C es el más difícil de verlo. ¿Por qué? Porque es una integral entre A y B, muy común de verla, pero ¿qué pasa? No existe el f de c, y entonces dice, ¿y dónde está c? Justamente c está comprendido entre A y B. Entonces el loco dice que a esta integral la va a estudiar como A y C de f de x, diferencial de x, más la integral que va de c a b de f de x, diferencial de x. Es decir, que esto vuelve a ser la suma de estos dos casos anteriores que vimos. Entonces el estudiante se le va preguntando, y bueno, ¿pero cómo será algo parecido a eso? Y es muy fácil de encontrar una función que cumpla con esa característica. Es una función que presenta una asíntota horizontal, vertical, en cualquier lugar, que en este caso acá sería, este sería mi valor de c, y entonces la función con la que ustedes van a trabajar sería una función de esta característica, por ejemplo, ahí la pueden apreciar, y entonces acá yo tengo el valor de A, y acá yo tengo el valor de B. Y a ustedes les están pidiendo que calculen justamente el valor de este área que tenemos acá. Entonces toda este área, fíjense, incluida la asíntota, todo, y ahí hay que resolver. Por eso entonces esta es la más difícil de ver, porque el estudiante no solamente tiene que conocer la función, sino darse cuenta que es una impropia de segunda especie. Ya vamos a hacer un ejercicio para ver cómo es. Y entonces,
el estudiante, ¿cómo resuelve este ejercicio? Y calcula dos límites. Entonces él va a tener un límite con epsilon tendiendo a 0 de la integral entre a y c menos epsilon de f de x diferencial de x, porque va a resolver esta partecita. Y a eso le va a sumar un límite también con epsilon tendiendo a 0 de la integral que va desde c más epsilon a b de f de x diferencial de x. Es decir, es la suma de estos dos casos que nosotros vimos anteriormente. Ahí tiene el estudiante los tres casos donde se puede presentar en una integral de segunda especie. ¿Cuáles son las de segunda especie? Cuando nosotros no tenemos definida la función en uno de los extremos o está en el interior esa cinta. Vamos a hacer un ejercicio completo, como hicimos en el caso anterior, de que el estudiante, y ahí es donde no se da cuenta que es una impropia y comete un grosero error, porque cuando hace los ejercicios, al no saber que es impropia, la resuelve como una integral común y corriente, y ahí está mal. Entonces, hay que prestar atención. Entonces, ¿cómo se da cuenta el estudiante? Primero, tiene que tener una gran capacidad de conocer a las funciones. Y segundo, no le van a poner resuelva la siguiente integral impropia. Le van a poder evalúe la siguiente integral y listo. Por ejemplo, vamos a suponer que el loco tiene, a ver, esta integral. La integral entre menos 2 y 4 de 2 sobre x menos 2, todo elevado al cuadrado, diferencial de x. Bueno, el estudiante así dice, pero es una integral una pavada. ¿Pero por qué? Porque no observa la función. La función no está definida en el 2. Es decir, el dominio de esa función son todos los reales menos el 2. Porque en el 2 tiene justamente una asíntota vertical. Si el loco dibujara esa función, él tendría que hacer un dibujito más o menos acorde a la situación, aunque sea así, aunque no sea en escala, pero él sabe que el 2 tiene una asíntota vertical. Ahí tenemos el 2. Entonces, el estudiante va a dibujar que esta función hace así y esta función hace así. Y él tiene que integrar entre, ahí lo ven, entre menos 2, que andaría por acá, y 4, que andaría por acá. Y encima las áreas son distintas. O sea que él ahí se tiene que dar cuenta que tiene que hacer dos integrales. Una que vaya desde menos 2 hasta 2 de la función y otra que vaya desde 2 hasta 4 de 2 sobre x menos 2 al cuadrado diferencial de x. Pero él se da cuenta que como el 2 no está definida, ahí son integrales impropias. Y ahí hay que resolverlas como límites. Entonces va a decir que esto me quedaría el límite con epsilon tendiendo a 0, ¿de quién? De la integral que va desde menos 2 hasta 2 menos epsilon. De 2 sobre x menos 2 al cuadrado. Lo bueno que tienen estas integrales es que generalmente son, en los ejercicios, integrales muy fáciles de resolver. No hay que aplicar, muy raro que habría que aplicar sustitución o por parte. Es muy difícil que eso ocurra. Y acá le quedaría el límite con epsilon tendiendo a 0, ¿de quién? De 2 más epsilon y 4. De 2 sobre x menos 2, todo eso elevado al cuadrado diferencial. Bueno, a ver qué nos depara los resultados. Esto me quedaría límite con epsilon tendiendo a 0. Esta integral le dije que era muy fácil. Esta integral es menos 2 sobre x menos 2 entre menos 2 y
2 menos epsilon. Bueno, más el límite con epsilon tendiendo a 0, las integrales son las mismas, no hay que romperse mucho la cabeza con las integrales, porque si hicimos una, la otra es la misma. Acá me quedó 2 más epsilon, y acá me quedó 4. Esto es igual. Bueno, empecemos a resolver. Esto me va a quedar límite con epsilon tendiendo a 0. Fíjense que primero voy a reemplazar la x por 2 menos epsilon. Entonces me va a quedar menos 2 sobre epsilon. ¿Por qué? Porque 2 menos 2 hace 0. Eso menos, directamente reemplazo por menos 2, me queda menos 2 sobre menos 4. Más, acá reemplazo límite con epsilon, perdón, no hace falta límite porque es una constante, me quedaría menos 2 sobre 4 menos 2 es 2. Y el límite, acá sí, menos el límite, con epsilon tendiendo a 0 de menos 2 sobre epsilon. Porque otra vez, al reemplazar por 2, 2 menos 2 me queda 0. Y ahí ya prácticamente está, porque 2 sobre 0 es infinito. Por más que esto me queda menos, quedaría menos un medio. Acá me quedaría menos 1. Y acá me vuelve a quedar menos infinito. O sea que el resultado de esto es infinito. Por lo tanto, este área es divergente, es decir, que no se puede resolver y quedaría con que el área no se puede calcular. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, profe. En realidad, insisto, la teoría es muy fácil. Ustedes vieron que son puro dibujito y nada más. Y los ejercicios prácticos, y depende por ahí de qué ejercicio le dan, pero con practicar, qué sé yo, 4 o 5. ¿Estás? Recording stopped. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo?